El trabajo que presentamos aquí corresponde a una experiencia denominada Enseñanza de la Matemática en la Formación Inicial de Profesores en Biología. Las autoras de este trabajo son Gretel Fernández Gottmetzen y Verónica Parra. La experiencia se está desarrollando en la Facultad de Ciencias Exactas, Química y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones en Argentina. El nivel educativo corresponde a la formación de profesores en biología, a la formación inicial de estos profesores. El curso en el que se está llevando a cabo es un curso de matemática correspondiente al primer año de la formación y se trata de un curso anual. La región es la provincia de Misiones, en Argentina. La duración de la experiencia comenzó en agosto de este año y se proyecta finalizar a diciembre del mismo año. Como esbozo de la experiencia, mencionaremos que existen diversas investigaciones en didáctica de la matemática que concuerdan en que la enseñanza de esta disciplina se reduce al estudio de temas carentes de sentido, sin razones de ser, desconectados entre sí y aislados de otras disciplinas. Dentro de específicamente el enfoque de la teoría antropológica de lo didáctico, se describe esta forma de enseñar y aprender matemática con el fenómeno didáctico denominado monumentalización de saberes, que se describe a partir de una analogía con la visita a un museo. De esta forma, se describe o se caracteriza el paradigma tradicional de enseñanza de la matemática como la visita a esa obra que no puede manipularse por parte de los visitantes y que está allí presente para ser admirada. En contraposición al paradigma tradicional de enseñanza, se piensa a la matemática como un espacio fértil para la investigación y estudio justamente de modelos matemáticos, susceptibles de describir y predecir acontecimientos provenientes de otras disciplinas, como por ejemplo en nuestro caso de la biología. Estas prácticas de enseñanza renovadas cobran particular sentido y necesidad en aquellos procesos formativos donde la matemática no es un objeto de estudio en sí mismo, como podría ser, por ejemplo, en la formación de un doctor en matemática, sino donde adopta el estatus de instrumento, donde, por ejemplo, podríamos considerar en los profesores en biología. Como objetivo entonces de esta experiencia, se trata de proponer una forma diferente de enseñar matemática, una forma que se aleje de la tradicional. Como actividades desarrolladas, hay en principio es necesario indicar que esta idea de dispositivo didáctico fomenta o trae como columna vertebral a la enseñanza por investigación y cuestionamiento, enseñanza y aprendizaje por investigación y cuestionamiento, y que se asimila al grupo de clase o al aula de matemática como a un equipo de investigación. En el caso de la experiencia con estudiantes para profesorado universitario en biología, hay diversas acciones que se desarrollaron. En principio, poner como eje del proceso de estudio a la codisciplinaridad entre la matemática y la biología, conformar un equipo codisciplinar de docentes, en este caso formado por un profesor de matemática, que es quien lleva a cabo, quien dirige el proceso de estudio del curso de matemática, y un licenciado en genética que adopta la idea o el rol de colaborador en aquellos momentos del proceso de estudio en donde es necesario indagar fuertemente en cuestiones ajenas a la matemática y más propias de la biología, la física y otras áreas vinculadas a las distintas cuestiones que van surgiendo. Otra de las acciones que es clave y que es fundamental es diseñar una buena pregunta generatriz. Esta noción de pregunta generatriz es clave y es la otra cara de la moneda en el dispositivo didáctico REI. El estudio de la matemática parte de esta manera como respuesta a esa pregunta. Se la denomina generatriz o se la califica como generatriz porque tiene un gran poder generador de preguntas derivadas o de subpreguntas y es considerada, por supuesto, una pregunta en sentido fuerte. Esta formulación de subpreguntas es necesaria, diríamos que es vital, pues la respuesta a la cuestión generatriz no se construye de forma lineal, ni mucho menos inmediata ni monodisciplinar. Se adquieren así entonces fases necesarias de una ingeniería didáctica que decimos fases a priori y que tienen que ver justamente con tener en cuenta el contexto en donde se va a desarrollar la experiencia para pensar en esa pregunta generatriz. En nuestro caso se consideró, se investigó y se estudió una problemática que posee no solo interés biológico, sino también un interés de impacto ambiental y se adoptó a la problemática del agua, entendiendo al agua, por supuesto, como un recurso natural renovable, pero limitado, y que desde un punto de vista biológico constituye la sustancia esencial para el crecimiento y desarrollo de todos los organismos vivos. Entonces, nuestra pregunta generatriz se circunscribió al estudio del agua en ambientes acuáticos, en particular a los ecosistemas de agua dulce, y se propone como cuestión generatriz
la siguiente: ¿cómo determinar si ciertas masas de agua son propicias para la vida acuática? Siguiendo con esta fase de análisis a priori, es fundamental validar o determinar si efectivamente esta pregunta es realmente una pregunta generatriz, es decir, si tiene un amplio poder generador de preguntas derivadas. Aparece aquí la idea fundamental clave, también definida en el marco de la teoría antropológica, de lo didáctico de modelo praxeológico de referencia. Esto, como su nombre lo indica, es un modelo que lo que nos permite es poder analizar a priori las potencialidades y limitaciones también de la pregunta generatriz que estamos proponiendo. En este caso, lo que se trata de hacer es de poder analizar de antemano las posibles preguntas derivadas, los saberes con los cuales se van a poder responder esas preguntas y de qué disciplinas provienen y la necesidad de abordar distintas disciplinas y cuáles, además de la matemática. Presentamos aquí solamente un breve esquema de este modelo praxeológico, pues por cuestiones de espacio es imposible detallarlo, pero en las referencias dejamos una cita a una publicación que se realizó previamente. Este modelo praxeológico, por supuesto, no es estático, si bien se hace un análisis a priori previo a implementar en el aula con los estudiantes, es un modelo que constantemente se va ampliando, se va modificando, porque también se incorporan en él los resultados de la experimentación en aula. Una vez realizado todo este análisis, se llevó adelante la experiencia en el curso de matemática del primer año de la formación de los profesores universitarios en biología. Se acordó en primer lugar con ellos un contrato didáctico que iba a ser diferente al tradicional, en donde ellos iban a ser los actores principales de ese proceso de estudio, proponiendo preguntas, proponiendo recursos de dónde buscar respuestas, realizando presentaciones, cuestionando en el buen sentido, en el sentido constructivo, las presentaciones de los compañeros y considerando al profesor como un recurso más al cual consultar cuando hay dudas en el proceso de estudio. La clase se organizó en grupos de 3 o 4 integrantes. Estos grupos permanecen a lo largo de todo el trayecto, salvo alguna circunstancia excepcional, y el profesor les aportó la pregunta Q0, la pregunta previamente diseñada. Como principales logros de este trabajo, consideramos fundamental mencionar que los estudiantes están estudiando una matemática con sentido, con una utilidad para su disciplina de formación, que están haciendo un trabajo de forma colaborativa, ganando poco a poco autonomía en el estudio y en su propio aprendizaje y con un genuino compromiso por aprender. A su vez, están adoptando responsablemente esta diferente forma de estudiar matemática. Ante la necesidad de responder a Q0, los grupos formularon muchas preguntas derivadas. Presentamos aquí solamente un breve esquema de 2 tomas de nota de esos grupos. Estas preguntas y las puestas en común de las preguntas lo que hacen es generar una agenda de estudio basada en qué? Basada en las preguntas o en grupos de pregunta. Allí hay una breve captura de una de estas puestas en común, en donde se trataron de agrupar ciertas preguntas y de determinar un orden, determinar esa agenda de estudio de la matemática en función de las preguntas. A su vez, estas preguntas, en realidad la búsqueda de respuestas a estas preguntas, llevan a la emergencia de modelos matemáticos, justamente como acabamos de decir, como necesidad de respuestas a ciertas preguntas. Presentamos allí algunos de los modelos que fueron surgiendo y que, por supuesto, también formaron parte de esta agenda de estudio en función de estas preguntas y también en función de modelos. Como testimonio de los responsables que somos de esta experiencia, queremos poner en primer lugar en evidencia la posibilidad de poder realizar prácticas de enseñanza renovadas diferentes a la tradicional. Entendemos que demanda más tiempo del lado del profesor y también más tiempo del lado de los estudiantes, tanto la parte previa como la parte en la cual se está desarrollando la experiencia, pero que es realmente muy alentador los resultados obtenidos y el compromiso del grupo de estudiantes, que es una manera de enseñar y de aprender que fomenta la autonomía progresiva de los estudiantes, por supuesto en el estudio de la matemática, y cambiando poco a poco, y al menos en esta experiencia, la mirada hacia la misma disciplina matemática, los vínculos que se permiten generar, los vínculos sólidos, los vínculos reales entre la matemática y biología, a partir del cuestionamiento y de la construcción de modelo, y realmente reduce, diríamos, casi a cero, tendiendo a cero, las instancias que suelen ocurrir muchas veces en las clases de matemática, en donde los estudiantes demandan el por qué o para qué estudiar ciertas nociones, si ellos no las van a utilizar, por ejemplo, en nuestro caso, en biología.
Desde de la experiencia creemos que podemos aportar hacia forjar cambios profundos en las prácticas de enseñanza de la matemática en el ámbito universitario, en la intención de problematizar la epistemología subyacente en esas prácticas habituales más tradicionales y en la posibilidad de interpelar las propias concepciones acerca de lo que significa enseñar matemática. También creemos que aportamos hacia hacer extensivas estas transformaciones hacia la percepción de los estudiantes acerca de lo que significa estudiar y el quehacer o el hacer matemática. Y también para finalizar, creemos que pequeños resultados pueden tener grandes impactos y que podrían ser incorporados, o al menos para reflexionar sobre las transformaciones curriculares, en el caso de al menos enseñanzas funcionales a la biología. Allí colocamos las referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención.